Seguimos charlando con Alberto Venegas Lynch sobre el liberalismo en Argentina y en el mundo. Y en ese marco le quiero preguntar por algo que los liberales lo padecemos bastante, a veces es simpático y a veces no tanto, que es lo que se llama el liberalómetro. Ahí no tenemos una grieta, tenemos 172 millones de grietas. Los liberales, a mí también me gusta no tener una opinión cerrada de las cosas, ni tener un solo grupo de referencia, con algunas cosas coincido, con otras no, con distintas personas. Estaría bueno que no lo tomáramos tan a pecho, que nos permitiera seguir charlando, pero sobre todo tenemos quizás la grieta más importante tiene que ver con la bioética, ¿no? En este marco. Hace poquito tiempo hubo, que vi que lo comentó, un debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje sobre temas de bioética. Yo ya sé su posición, no quiero preguntarle sobre eso, sino por la forma en la que debatimos. ¿Qué le pareció el debate? Diciendo, yo hago mías las palabras de Milei, que fue el moderador, que se trata de dos personas que vienen dando eso que llamamos la batalla cultural en distintos ámbitos, con muchas inclemencias, con mucha gente que los ha tratado muy mal y que los ha amenazado y demás. O sea que uno puede estar de acuerdo con uno o con otro, pero estamos hablando de dos personas valiosas dentro del marco de nuestras ideas. ¿Qué le parece cómo discutimos? Bueno, yo creo, Karina, que en realidad mi participación ahora en este tramo es más o menos superflua porque suscribo absolutamente todo lo que acabas de decir en ese debate. Yo personalmente los conozco personalmente, a los tres mucho, a Gloria Álvarez, a Agustín Laje y a Javier Milei. Tengo un gran aprecio por los tres. Creo que como moderador, como dije en las redes sociales, en Twitter, suscribo absolutamente todo lo que dijo Javier en su introducción, tratando de no conciliar en cuanto a opiniones distintas, sino a calmar los ánimos. No cancelar, Y ¿no, Alberto? Porque si no, nos pasa que no estamos de acuerdo con un tema en particular, con alguien, y esta cultura de la cancelación también nos permea a nosotros. Es cancelar, sí, se acaba la persona. es cierto, y te digo lo que vos mencionaste, Karina, del liberalómetro, para usar una expresión más o menos suave y académico, me repugna. Me repugna porque me hace acordar a los juicios inquisitoriales. Tal cual. Eh, y lo único que falta es, no sé, la quema de libros y las censuras y esto. Me parece que tenemos que comprender que dentro del liberalismo, como decíamos antes, hay muchos matices, muchas formas, muchos estilos, distintas tradiciones de pensamiento, y como vos bien señalaste, Karina, cada uno en su ámbito, Agustín y Gloria han sufrido cargas muy desagradables, han tenido que abrir caminos Han y han puesto el hecho que... cuerpo, para mí, han puesto el cuerpo literalmente, la han pasado muy mal, han tenido eh, mucho maltrato, han ido cuando no estaban estas ideas tan instaladas, eh, se pusieron a costa de su propia seguridad en muchos casos. Por eso pienso insisto, que la cultura de la cancelación, que la derecha critica lo bien que hacen criticarla tanto, quizás nosotros la aplicamos para nosotros mismos, cerrándonos hacia una persona porque hay uno, dos, tres temas que no coincidimos. ¿Por qué la bioética nos divide tanto? Yo creo que no es solo la bioética, hay una serie de temas que lamentablemente dividen, porque una cosa es, como subrayaba antes, subrayábamos los dos, tener opiniones distintas, y otra cosa es tratarnos como enemigos, porque Sí, en sí. realidad los enemigos, como dijo Javier en esa introducción, están en otra parte. Me parece que nos debilitamos enormemente y somos el hazme reír de otros,
haciendo problemas que no son solo, como digo, la bioética, sino de muy distintos problemas y asuntos. Hay algunos que se constituyen en esos tribunales inquisitoriales y que quieren descartar a una persona. A mí eso me choca enormemente. Otra vez, no quiero dar nombres, pero he tenido algunos intercambios en correos electrónicos con algunas personas, algunos que me pedían que condene a otro y otros me pedían que intervenga en la discusión de fulano. Y yo no quiero echar más leña al fuego, no me quiero meter en eso porque me parece que es consumir tiempo inútil. Tenemos muchísimo que hacer, muchísimo que aprender, muchísimo que estudiar para tener ese tipo de cosas. De manera que todo tu análisis, Karina, en este punto lo suscribo, esa preocupación la suscribo plenamente. Voy a llevarlo al plano internacional. El tema de la libertad de expresión es una de las cosas más amenazadas, me parece, hoy en día en todo el mundo. Uno de los temas por los que hubo mucho debate entre liberales tuvo que ver con el cierre de las cuentas de Trump luego de la elección. Es otro de los temas que no comparto con usted, que es el tema Trump, no porque me parezca particularmente interesante, sino porque me apropio de sus palabras, me parecía el posible frente a los avances del socialismo. Pero no quiero llevar al tema Trump, sino al tema del cierre de cuentas. Hubo una enorme división entre liberales que decían, bueno, las redes sociales y las Big Tech son empresas privadas y en consecuencia tienen derecho a hacer con su empresa lo que se les ocurra. Cosa que es real, digamos, y corresponde. Por otra parte, también es cierto que hubo una pertinaz, no sé qué palabra, no quiero decir censura, porque una censura viene de un gobierno, pero hubo una pertinaz cancelación de aquello que Trump podía decir o no, o sea que era una censura previa, y de sus seguidores, y eso se fue agrandando a empresas cinematográficas, a entretenimiento, a entregas de premios. Esto genera, no hay forma de que esto no genere una reacción. Entonces, ¿está avanzando la censura en el mundo? Bueno, primero quiero decir que es muy agradable conversar con vos, Karina, porque tocas temas muy espinosos y muy Perdón. jugosos. Ahora, vos mencionaste muy al pasar y dijiste que no te querías sentar o mantener sobre el tema Trump, pero quiero hacer una pequeña elaboración. Primero, me doy cuenta qué es lo que está pasando en el Partido Demócrata. Me doy cuenta del avance fenomenal sobre las libertades individuales que se corre riesgo en el Partido Demócrata. Lo cual no justifica que este fulano haya pretendido desconocer los resultados electorales y decir que son una trampa y una mentira, cuando han sido certificados por los 50 estados, por 61 cámaras federales y locales, entre ellos 8 jueces designados por Trump, incluso aprobado por su propio vicepresidente, y ha hecho estas reflexiones, estos consejos, estas mentiras fenomenales que amenazan gravemente el sistema republicano y el sistema democrático. Y como ha dicho, bueno, muchos de sus colaboradores, ¿no? El ex jefe de gabinete, el general John Kelly, yo quiero subrayar esto para no extenderme mucho, el ex secretario de Estado, o sea, el cuarto en la línea de sucesión, que era CEO y presidente de ExxonMobil, la tercera empresa más importante de facturación en el mundo, que dice Trump no tiene la menor idea de lo que significa el comercio libre y la mayor parte de las cosas que dice no se condicen con la realidad, lo cual es una forma elegante de decir que es un mentiroso. Entonces, yo escribí un libro que originalmente fue por el Fondo de Cultura Económica y una segunda edición por Unión Editorial de Madrid,
Estados Unidos contra Estados Unidos para mostrar la gravísima declinación que está operando en Estados Unidos en una línea distinta de la de los extraordinarios padres fundadores en Estados Unidos. De manera que me preocupa mucho lo que está ocurriendo y me alegro y celebro que dentro del Partido Republicano, liderados por el senador Mitt Romney y otros, han sugerido reforzar una línea interna que se oponga a los atropellos de Trump en sus berrinches contra la prensa, porque una cosa es criticar lo que dice la prensa, que todo el mundo tiene el derecho a hacer eso, y otra cosa es echarlo de la Casa Blanca como si la Casa Blanca le perteneciera a Donald Trump, y los berrinches contra resoluciones y fallos judiciales que le son adversos, además de la xenofobia y el episodio ese de Charlottesville, cuando dijo esos que marchaban con la cruz bástica, very fine people on both sides, ¿no? Muy buenas personas de los dos lados, Sí, sí. algo repelente y repugnante e inaceptable. Bueno, ahora, fíjate vos que se me fue el segundo tema que había tocado. Yo quería agarrar el tema Trump. Perdón, Quería me agarrar el acordé. tema Trump liviano, porque la verdad que da para mucho. Bueno, Es una discusión que el tema divide, que nos divide entre tocaste, nosotros, pero a mí me preocupa, por eso digo, saco el tema Trump para ir hacia la cultura de la cancelación, porque la cultura de cancelación va, digamos, se manifestó sobre Trump, pero se manifestó también sobre estatuas de conquistadores o de personajes del pasado, incluso sobre Cervantes, o sea, barbaridades. Se manifiesta sobre ideas que no son el dogma respecto, por ejemplo, de Black Lives Matter o del socialismo económico o el socialismo cultural en las universidades, digamos. Consulto, porque incluso aquellos que no nos gusten, no es mi caso con Trump, pero sí es un caso con Trump, si no estamos perdiéndonos de defender la libertad de que hablen aquellos que no nos gustan. Si por la bueno, polarización no nos está pasando esto. a ver, hay un fondo de lo que vos estás diciendo que se conecta en cierto sentido con lo que decías antes del liberalómetro, de intentar dejar de lado, o vamos a decirlo en una forma más clara, intentar acallar al otro, sea a través de muy, muy diversas manifestaciones, y no el ejercer el derecho a la libertad de prensa, que si vos y yo tenemos una plataforma o tenemos un medio, un diario o lo que fuera, y decidimos no darle cabida a bueno, de hecho, ningún medio acepta todos los artículos que se le mandan. Hace una selección, unos sí, otros no. ¿Por qué? Porque me da Bueno, la gana. ahí está la discusión de si las redes sociales son un medio, que tienen un montón de cuestiones de regulación impositiva y Bueno, pero legales. el problema, Karina, está en todo caso en esas regulaciones impositivas. No, por Y no, supuesto, en esa, a no, ver, que tiene que ver con que... pero no en el hecho que vos y yo, para no entrar en embrollos semánticos de medios y no medios y qué sé yo, si son de propiedad, tenemos la facultad de usar y disponer, lo cual incluye que digamos, en este medio que vos y yo, Karina, inventamos, solo pueden publicar los que tienen ojos celestes. Sí, No creo que no, tengamos éxito con eso, pero tenemos todo el derecho de hacerlo. Ahora, es distinto la otra corriente, la otra tendencia, los otros puntos que vos marcás, como Black Lives Matter y lo de las estatuas y todo lo demás, de eliminar al otro, de, como vos decís, cancelar. Eso es un problema grave. No es que quieran discutir y comprendan que el medio A no le publica al señor C. No es eso. Es que quieren tener una única voz. Y eso es un claro. peligro. A mí me parece que en ese sentido el debate liberal
fue ingenuo y no deja de parecerme paradigmático del resto de los temas. Porque lo que usted dice, yo comparto absolutamente que tiene que ver con hacer con la propiedad de uno lo que a uno se le ocurra, incluso quebrarla. Ahora bien, y eso es desde la teoría. Quizás se nos perdió en el camino, yo creo, hablo de mí misma, que las corrientes de presión que se instalan en la sociedad civil, en las estructuras empresariales, en las estructuras financieras y demás, hacen que exista, digamos, un entramado social que permita esa cancelación. Estoy tomando el caso, voy a salir del caso de Trump porque si no queda como que estamos sobre un tema que no estamos de acuerdo y en realidad no es la base. Pero me voy a poner, por ejemplo, con Disney. La plataforma Disney tiene, digamos, hace su lanzamiento, Disney Plus, y pone su acervo cultural de las películas históricas de Disney, que en este momento son criticadas de una manera que a mí me parece ya directamente delirio. Entonces, Dumbo no les gusta, Cenicienta, si no es negra no les gusta, el otro, si los enanitos, si son enanos no les gusta, y buscan unas vueltas increíbles, pasó con Lo que el viento se llevó, y está pasando con cualquier cosa, con absolutamente cualquier cosa. Ahora, estamos hablando de una plataforma privada y puede hacer lo que quiere, y yo puedo desuscribirme y demás. Pero el mecanismo de presión, Alberto, eso es lo que me parece como que los liberales nos quedamos en nuestra teoría, en la que estamos de acuerdo, y se nos pierde el entramado político de los mecanismos de representación de esa censura. Entonces, ¿de qué manera la corriente totalitaria, la corriente de pensamiento totalitaria llegó a los bordes de las empresas o de las organizaciones o de las estructuras de lobby o de las estructuras políticas? ¿De qué manera absolutamente totalitaria y poco democrática se instalan en un mecanismo que hace que después esa presión se vuelque a el sector, a las empresas privadas? Porque yo no sé Bueno, si toda la sociedad está de acuerdo con que hay que cancelar Lo que el viento se llevó porque no sé, porque no le gusta a 3 o 4 personas. Digo, de alguna manera nos bueno, estamos perdiendo eso. sí, yo creo que me parece que hay dos capítulos en lo que vos decís. Pero antes de entrar a los dos capítulos, te quiero decir que no sé cómo no te conocía antes porque es un placer hablar con vos. Ay, gracias. Bueno, el primer capítulo es que los ejemplos que estás dando de lo que ocurre, por ejemplo, en los dibujos animados originales de Walt Disney, las interpretaciones contemporáneas, muestran el mismo problema que cuando hablamos de precios máximos. Digamos, en algunos casos podrán tener razón en las críticas, pero quiero decir, en general, muestran un vacío conceptual. Y otra vez está el tema de la educación. Y esto que está en el plano que vos lo estás señalando, no nos debe sorprender porque atrás de eso está la cuestión de la educación que no hemos hecho el suficiente esfuerzo y con suficiente calidad del mensaje. De manera que eso no lo diferencia cuando hablamos de la inflación, hablamos de tener 170 impuestos en la Argentina, hablar que estamos... No es diferente el caso Disney. Ahora, lo que sí creo, y este es el segundo capítulo, que deberíamos de explorar, Karina, los liberales, es los mecanismos de representación. Hayek, en las primeras 12 líneas de Law, Legislation and Liberty de su edición original del 73, dice, más o menos, estoy citando de memoria, los liberales han hecho grandes esfuerzos para eliminar la monarquía absoluta, para una serie de cosas y todo, pero tenemos que reconocer que para el engordamiento o para la ampliación del Leviatán hemos sido un completo fracaso. Entonces,
¿tiene sentido que nos quedemos con los brazos cruzados viendo cuál será el resultado de la próxima elección? ¿O abrir un debate ahí también para tener sistemas de representación distintos? Por ejemplo, Bruno Leoni, otra vez lo menciono, para el Poder Judicial sostiene que hay que abrir por completo el arbitraje privado, sin regulación de ninguna naturaleza, incluso la posibilidad de que no sean abogados, que a veces es mejor incluso, para abrir procesos de descubrimiento en el derecho. En el Poder Legislativo, Hayek, en el tercer tomo de ese mismo libro, hace reflexiones sobre la necesidad de no permitir las reelecciones, de las edades, de las características de las dos cámaras, en fin. Hay algo que está ocurriendo en Estados Unidos de hace mucho tiempo, en distintos estados, en Texas, en Nevada, en South Dakota, en fin, que los legisladores son part-time. O sea, tienen un tiempo para legislar acotado y después se van a dedicar a sus cuestiones personales. Hay otros que sugieren que volvamos a la cuestión de ad honorem en el Poder Legislativo. Bueno, eso es algo que viene nombrando Javier Milei respecto de su candidatura. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Igual es absolutamente disruptivo y es positivo en lo que él piensa. No sé si es posible de ser un diputado y no cobrar por eso. ¿Qué pasa? Que nuestra estructura política hace que esta gente tenga que hacer de cuenta que hace algo, sobre legisla, sobre regula permanentemente. A veces estaría buenísimo que no vayan. Claro, y Karina, yo agregaría que es bastante similar a una producción cinematográfica de Woody Allen, cuando alguien dice, fulano de tal, diputado o senador, es un vago porque no presentó ninguna legislación, pero es que es una suerte que no haya presentado. Exactamente, exactamente. Marco Aurelio Risolía, en su tesis doctoral Soberanía y crisis del contrato, decía que la inflación de las leyes, igual que con la moneda, produce su depreciación. Ahora viene un último punto, Karina, que te va a sorprender seguramente, pero a mí me atrae mucho, al solo efecto de hacer trabajar las neuronas y la imaginación con respecto al Poder Ejecutivo. Hay un pasaje en el espíritu de las leyes de Montesquieu que ha sido, se pasó, digamos, desapercibido en gran medida, que dice, en la edición que yo tengo, tomo 1, la página 15, no estoy haciendo alarde porque lo cito todo el tiempo, dice, está en la índole de la democracia elegir a los gobernantes por sorteo. Entonces, yo cuando he dicho esto en audiencias, estoy imaginándome que la gente piensa, pero este tipo tiene una falla neuronal muy de fondo. pero, ¿cuáles van a ser los incentivos otra vez de la gente si cualquiera puede ser gobernante? El taxista de la esquina, el portero, el médico, el cirujano, lo que fuera. Vamos a ir enseguida a proteger nuestras propiedades, nuestras vidas y nuestras libertades. Y eso es lo que se necesita. Marcos institucionales fuertes porque las personas son irrelevantes. Nadie en Suiza sabe quién es el presidente o el primer ministro porque no resulta relevante. El tema son marcos institucionales para, como decía Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, y esto sí es textual, comillas, para que el gobierno haga el menor daño posible, cuando criticaba el filósofo rey de Platón. Nada de filósofo rey, ni estadista, ni nada de eso. El tema es tener marcos institucionales que pongan en brete. Esto se probó en la República de Venecia y en la República de Florencia, lo del sorteo. Ahora, les digo a la audiencia, si no les gusta lo que estoy proponiendo, o lo que propone Montesquieu, mejor dicho, o lo que dice Bruno Leoni, o lo que dice Hayek, piensen en otras cosas, pero no nos quedemos en un sistema que llamamos democrático, pero es de cleptocracia, o sea, el gobierno de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y libertades. Porque dentro de poco, si seguimos con esto, y esto no es un caso argentino, sino en el mundo, lo que está pasando con el nacionalismo en Europa, lo que dije de Estados Unidos, un papa peronista, en fin, tenemos un cuadro de situación muy complicado y dentro de poco vamos a decir que convertimos el planeta Tierra en un gulag en nombre de esta pseudodemocracia, que no tiene nada que ver
con lo que han dicho los Giovanni Sartori. Hay un constitucionalista que seguro vos conocés, Karina, que bueno, ahora murió, Juan González Calderón, que decía que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque parten de dos ecuaciones falsas, que es 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. La parte medular de la democracia es el respeto a los derechos de las minorías. La parte mecánica, formal, accesoria, es la mitad más uno o las primeras minorías. De lo contrario, tendríamos que decir que Hitler era democrático porque ganó con la primera minoría, o Salvador Allende, o este personaje absurdo que habla con los pajaritos en el Orinoco, en Venezuela. No podemos Bueno, decir... pero ahí es un debate más largo, a mí me parece fascinante, respecto de cómo se llega. Para llegar a Maduro, para llegar al último Chávez, tiene que haber habido las reformas legales, institucionales de los años 70 en Venezuela, absolutamente populista. A mí no me gusta usar mucho populista porque se le pone populista a cualquier cosa, entonces ya no, si populista es todo, populista es nada, pero de corte socialista, socialdemócrata, demagógico. Sin los años 70 de Venezuela no hubiera existido un Chávez, y obviamente sin un Chávez después no hubiera habido esta degeneración que es Maduro, que ya es inexplicable, pero las sociedades no llegan, no les cae del cielo un dictador, se lo tira una nave espacial. También a mí me interesa mucho, por eso me interesa mucho la historia del liberalismo, pero la historia en general, cuáles son los mecanismos que operan en que la gente empiece a pensar que es mejor si el Estado les gobierna la vida, que los protege. ¿Por qué? ¿De qué manera? Si permanentemente los están arruinando y los están estafando, siguen confiando en esa potestad del Estado. Para mí es un tema que yo no llego a entender muy bien y por eso me lo pregunto permanentemente. Tengo algo para preguntar, para seguir con los temas espinosos. Sí. Antes del otro tema espinoso, quería solamente decirte, bueno, esto último que dijiste es otra vez consecuencia del tema educativo. Yo creo Sí. que nada mejor, nadie mejor que el marxista Antonio Gramsci, que resumió esto en cuanto a tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Es ese el tema, es un tema de las cejas para arriba. Ahora mencionaste, antes de tu tema espinoso, quería decir que mencionaste una expresión, aunque no hay que detenerse mucho en cuestiones semánticas, que comparto plenamente lo que recién pusiste de manifiesto, que no estás muy inclinada a utilizar la expresión populismo. Yo tampoco, Karina, y te voy a decir por qué. Porque creo que usan populismo muchos que vienen de las izquierdas y no se animan a decir la verdadera palabra, que es socialismo o estatismo. Sí, exactamente. Sí, pero también desde el otro lado, desde el análisis político, y quizás no el análisis político de izquierda, desde el periodismo también, cualquier cosa es populismo. De alguna manera es raro porque es autoinculpante desde el punto... A ver, aquello que es el pueblo o aquello que es la demanda de lo popular, si hay una expresión política que se vincula positivamente digo que el pueblo se siente representado por esa expresión política, no necesariamente tiene que ser algo negativo. O sea que despreciar el populismo sin describir el populismo, me parece pegarse un tiro en los pies. Si alguien llega al oído, y no estoy hablando de decir populismo a Maduro, porque sabemos que no hay gente que esté ahí que no sea a punta de pistola o por algún otro incentivo espurio. Estoy hablando de aquello que se dice aquí populismo. Si alguien está llegando al oído de las mayorías o a la demanda de una importante cantidad de ciudadanos, significa que fue más inteligente que uno, de alguna manera. Que logró, con mentiras o con verdades, no me importa, pero la hizo mejor. Entonces, el desprecio por el concepto de populismo me parece sonso y me parece poco práctico también. Y además me parece académicamente ineficaz, porque no describe nada. Estoy de acuerdo, pero yo te interrumpí porque iba a seguir a un tema A un espinoso. tema espinoso.
El liberalismo de izquierda. ¿Qué es el liberalismo de izquierda? ¿Existe? Sé que hay, como vos dijiste, varias personas que respeto mucho, algunos periodistas, sobre todo, pero también otros intelectuales que se dicen liberales de izquierda. Y si uno profundiza un poco en esto, uno dice, ¿qué diablos quieren decir con la cuestión? Bueno, quieren decir que son partidarios de eh, de la libertad política, que son partidarios de la libertad de prensa, que son partidarios de, dicen, respetar derechos, pero no están de acuerdo con la libertad económica. Ahora, yo digo lo siguiente, la libertad política es el continente. ¿Para qué es el continente? Para preservar el contenido. ¿Y cuál es el contenido? El uso y la disposición de lo propio. De manera que hay una incoherencia. Es un primer paso. Antes se decían marxistas, luego socialistas, luego intervencionistas, ahora liberales de izquierda, van avanzando. Digamos, me parece que es útil. Y tengo un gran respeto por varios que se dicen liberales de izquierda, pero no estoy de acuerdo en esa etiqueta, porque precisamente, como digo, el continente es para preservar el contenido. Sí, la propiedad sigue siendo, desde siglos atrás, siglos, sigue siendo el gran tema. Em, quiero volver al comienzo de nuestra charla, cuando hablábamos de ley de alquileres. Nadie se dice comunista o socialista o totalitario, pero legislan en base a que hay una injusticia que deben solucionar. Y esa injusticia es precisamente la propiedad. No hay mucha distancia entre decir que hay una injusticia que deben solucionar con la ley de alquileres a decir que la propiedad, digamos, si la propiedad es injusta, llegamos a la propiedad es robo. Y de ahí en más, Claro. Y lo interesante a mí me parece es esta contribución que ya hace mucho tiempo, en el año 1920, hizo Ludwig von Mises, mostrando que cuando se elimina la propiedad, que es la receta de Marx y Engels, el Manifiesto Comunista de 1848, eh, donde dice que toda su filosofía puede resumirse en la abolición de la propiedad, al eliminar la propiedad se está eliminando los precios, porque los precios son consecuencia de transacciones de derechos de propiedad. Por lo tanto, no hay posibilidad de contabilidad, de evaluación de proyectos ni de cálculo económico, como he puesto ejemplo varias veces. No se sabe si los caminos conviene hacerlos de asfalto o de oro. Y si alguien levanta la mano y dice, no, perdón, con oro es un derroche, es porque se recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad. bueno, Entonces, claro, y ahí volvemos no solo al control, al control de los alquileres, sino al control de precios. claro, O sea, claro, el control de alquileres es una manifestación del control de precios que es lo que o al control de produce, cambios, bueno, claro, es lo que produce el desastre, el caos, digamos, en el mercado inmobiliario, especialmente para los que buscan, para los que buscan vivienda. Es una forma ideal para destrozar el mercado inmobiliario y el mercado de capitales. Yo creo que como no hay de todo para todos todo el tiempo y los bienes no crecen en los árboles, hay que asignar derecho de propiedad a los efectos de darle el mejor uso, en el sentido de lo que decíamos, el individuo que vende buenos zapatos y buenos equipos electrónicos y buenas máquinas de fotos y buenas alfombras, tiene éxito, y el que se equivoca incurre en quebrantos. Por eso creo que uno de los actos más inmorales en la historia económica de los últimos tiempos ha sido en Estados Unidos, en la época de George Bush, Bush II, donde apareció el bailout, o sea, la financiación a empresarios irresponsables, empresarios ineptos o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y quién financia el bailout? Los que trabajan y el no tienen poder contribuyente. de lobby ni esas presiones a que te referiste vos antes. Acá hay un tema interesante con todo esto y es por qué estas cosas tienen éxito. Quizás hay
hay una cosa que maneja la izquierda muy bien históricamente y es el imperio del sentimiento. Entonces, en ¿El imperio esta de qué, perdón? del sentimiento, Ah, hay un tema que usted trata bastante seguido que tiene que ver con el igualitarismo, esta especie de, no sé, si es una teoría social marginal, digamos, de costado de la socialdemocracia, que es esta idea de la igualdad de resultados. Entonces, todos los controles y todas estas políticas tienen que ver con una especie de endiosamiento de la igualdad. ¿Qué, ¿Por qué no entendemos, por qué alguien quiere ser igual al otro? ¿Por qué estaríamos negando las diferencias? bueno, yo creo, Karina, que hay un autor que también murió hace poco, que para mí es el autor más creativo y original en la tradición de pensamiento liberal, que es Anthony de Jazet. Es un húngaro que estudió en Australia, que fue profesor en Oxford y que luego escribió sus últimos libros en Normandía. Él decía, hay algunos que insisten en que todos tenemos que partir, hacen una metáfora deportiva, partir en la carrera por la vida en la misma situación. Y después se verá cada uno más exitoso que otro. Señala de Yacé, bueno, señores, esa metáfora deportiva es autodestructiva, porque el que se esforzó y llegó primero en la carrera, en la largada de la segunda carrera resulta que hay que igualarlos de nuevo para que todos salgan de la misma cosa, cosa que la carrera se hizo inútil. Ahora, creo que es una de las grandes bendiciones del universo que seamos distintos, porque si fuéramos iguales, se destroza la división del trabajo, porque todos queremos ser médicos y no hay arquitectos, o porque todos nos gusta la misma mujer, en fin, incluso, como he dicho varias veces, hasta la conversación sería un tedio espantoso, porque sería lo mismo que conversar con el espejo. Benditas sean las diferencias. Ahora, esto es lo curioso. ¿De qué dependen las diferencias de resultados, como vos decías, Karina? De nosotros, de lo que estamos haciendo en el supermercado y afines. Compramos más de una cosa, una de menos, y estamos estableciendo diferencias. Y resulta que salimos del supermercado y aparecen los megalómanos diciendo ahora vamos a redistribuir ingresos. O sea, vamos a distribuir por la fuerza lo que ustedes hicieron voluntariamente hace 5 minutos. Con lo cual se consume capital, hay derroche y por lo tanto los salarios e ingresos en términos reales bajan, puesto que los salarios dependen solo de las tasas de capitalización. De manera que Pero hay un... sentimentalmente pega. Hay como una exótica idea de justicia, que es lo que se vende, y para mí es el éxito de la idea de la teoría socialista. Eso de que, bueno, volvemos al determinismo, como hay un grupo de personas que necesariamente no van a tener la posibilidad de correr tan rápido o incluso de correr o de llegar primero, qué sé yo, entonces tiene que haber un estado, digamos, equiparador. Y eso llevado al infinito, ¿no? A lo que tenemos actualmente. Pero, eh, ¿por qué la idea de injusticia se basa en eso y no en considerar quitarse, apropiarse del éxito del que consiguió cosas? ¿Por qué hemos permitido que se prostituya el concepto de justicia? Bueno, fíjate que también se me ocurren dos cosas a raíz de esto. Uno, a diferencia del darwinismo, donde las especies más aptas eliminan a las menos aptas, lo interesante de la sociedad abierta es que los más eficientes ayudan enormemente a los menos eficientes. Digamos, para ponerlo en una cosa antigua, los salarios, los aumentos de los salarios obreros en Estados Unidos se deben a los Henry Ford. Esto es, las tasas, la diferencia entre Uganda y Alemania no es el clima, ni la etnia, ni cuestiones de los astros, sino que son
distintas tasas de capitalización que obligan a los alemanes a pagar salarios más altos. ¿Por qué es que en Estados Unidos y en Canadá no existe tal cosa como servicio doméstico? ¿Es que el ama de casa no le gusta tener apoyo logístico? No, es que no lo puede pagar porque están colocadas en empresas y sale muy caro. ¿Por qué es que en una republiqueta africana un fulano se hace abanicar a la hora de la siesta por 15 tipos? ¿Y por qué es que si ese mismo tipo se muda a Nueva York, no puede hacerse abanicar por 15 tipos porque cada abanicada le sale $15.000 y es muy caro? Porque las tasas de capitalización son más altas. Ahora, ¿por qué en un lado son más altas y otras más bajas? Porque hay en un lugar marcos institucionales más civilizados que en otros. Entonces, esto es una cosa que va directamente, me parece, a mí a la pobreza. Ahora, respecto de la justicia, una vez, cuando di una charla en Tucumán, en un seminario en la Fundación Federalismo y Libertad, entre la audiencia me encontré con una persona que se llama Marcos Rugés, que me regaló un libro sobre filosofía del derecho en 2 tomos, bastante mal editado porque fue a pulmón y lo editó en China, y las referencias bibliográficas y todo eso están medias confundidas, pero un libro extraordinario que en las academias que yo pertenezco traté de difundir las obras acá en Buenos Aires, y un punto que decía, que me parece muy bien puesto, es que el concepto de igualdad ante la ley, que como dice Hayek, es la única igualdad compatible Exacto. en una sociedad abierta, tiene que estar atado y anclado a lo que vos mencionaste, Karina, que es el concepto de justicia. Porque no es igualdad ante la ley para ir todos a un campo de concentración. Es igualdad ante la ley atado al concepto de justicia. ¿Y qué quiere decir justicia? Según la definición clásica, es dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo remite a la propiedad. Entonces, no se puede tener igualdad de resultados, o sea, guillotina horizontal, y al mismo tiempo igualdad ante la ley, o lo uno o lo otro. Si estamos hablando de igualitarismo, estamos diciendo que le vamos a otorgar distintos derechos a la gente. Exacto, exacto. Última, no le saco más tiempo. Hablando de igualdad ante la ley, hay un enorme crecimiento de teorías o perspectivas o leyes alrededor del género que otorgan subsidios, privilegios, diferencias de tratamiento, dependiendo del género o la autopercepción de las personas. Y eso va creciendo. Nuestro Congreso votó por unanimidad una ley que se llama Ley Micaela, que plasma, que institucionaliza la visión de género para ser aplicada ante la ley. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que eso es una manifestación de desigualdad de derechos. Y hago un pequeño paréntesis para decir, ¿qué es eso del derecho? Derecho quiere decir, y tiene como contrapartida la obligación de otra parte. Por ejemplo, si yo te digo, Karina, que gano 100 en el mercado, hay la obligación universal de respetarme los 100. Pero si yo te digo que tengo que ganar 200 y no los gano en el mercado, pero el gobierno me tiene que otorgar 200, quiere decir que le he arrancado el fruto del trabajo a otros, por lo tanto es un pseudo derecho. Acá, con estas cuestiones del género, por ejemplo, para referirme a la mujer en el tema de los cupos, me parece un insulto a la mujer, porque el tema no es el género, que arruina los lugares políticos, los lugares de trabajo, los lugares académicos, de tener, digamos, para exagerar, un cupo el que mide más de 1,80, un cupo el que calza más de 42, un cupo del ojo celeste, un cupo del color claro y el oscuro. Eso establece desigualdad ante la ley. Entonces, me parece que respecto de lo que estamos hablando, lo que estoy hablando del feminismo, hay que ir al origen de esta mujer, Mary Wollstonecraft, la mujer, dicho sea de paso, de William Godwin, la que escribió Vindication of Woman, ¿no?
es extraordinaria la defensa del feminismo en el sentido del derecho de la mujer como ser humano, pero no esta degradación que ha llegado a extremos. Karina, la otra vez, ahí, la marcha de las mujeres contra los machos golpeadores y arruinaron la pared de la catedral y unos chicos intentaron limpiarla y los molieron a palos. Sí, Eso era la marcha contra los golpeadores. sí, sí, impresionante. Alberto, yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Si alguna otra vez me hace el honor, seguiremos charlando. Quiero terminar con una división de la historia que hace mi cuentista favorito, que es Giovanni Papini. Él dice, la historia debería de dividirse según la manzana, la fruta de la manzana. Primero, la de Adán, para ver en esa alegoría bíblica lo que está bien y lo que está mal. Luego, la manzana de la discordia en Homero. Luego, la manzana de Guillermo Tell, que fue un desafío contra el poder. Y finalmente, la manzana de Newton para establecer la ley de la gravedad. Me parece una división muy original de Giovanni Papini y no las divisiones tradicionales de historia moderna, contemporánea, que no son ni modernas ni contemporáneas, etc. Un gran gusto, Karina, me encantó hablar con vos.